¿Qué significa el multiespacio? El multiespacio significa que yo verdaderamente el espacio que lo habito, lo tengo que habitar desde la integralidad de los 360 grados de mi vida. Y esta tendencia llegó para quedarse. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Camilo Betancourt, un gusto de estar conectado con todos ustedes de esta videoserie de videopodcast que estamos desarrollando entre la House y la TEM con un objetivo muy claro: entregarles a todos ustedes herramientas útiles que les permita tomar decisiones al momento de comprar su propia vivienda, al momento de hacer una nueva inversión. Estos videopodcasts tienen también un objetivo muy claro: es desmitificar algunos conceptos, contar algunas historias, éxitos, fracasos al momento de comprar vivienda en Colombia, en México, en diferentes partes de América Latina. Y por eso estamos conversando con diferentes expertos a nivel internacional, quienes nos comparten precisamente ideas, consejos y recomendaciones para lograr este fin. Lo que queremos es entregarles a todos ustedes muy buenas herramientas para que ustedes puedan tomar muy buenas decisiones. Como ha sido costumbre, estoy súper bien acompañado. Estoy acompañado por Jime Camino, del equipo de la House. Jime, qué rico saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Cami, todo muy bien, gracias. Para mí también es un gustazo estar contigo nuevamente. Y ponle cuidado al episodio de hoy. A la casa de tu casa. No sé aún cómo eres ni dónde estás, pero te encontraré. Ese es el nombre de este episodio, el que vamos a desarrollar. Y por eso quiero darle paso a nuestro invitado de hoy, una persona con la que vamos a poder hablar mucho sobre este tema. Él es Lorenzo Velázquez Vélez. Ha trabajado como gerente comercial de empresas de distribución, grandes empresas acá en Colombia, como Grupo Familia, Super de Alimentos, Unilever, Operadora Avícola, Grupo Contegral, entre otras. Se desempeñó también como coordinador de alianzas estratégicas de Inexmoda. Inexmoda es una de las empresas más importantes del sector textil, confección, no solamente de Colombia, sino de toda América Latina. Y actualmente es el director de la línea de conocimiento de Inexmoda. Quiero darle la bienvenida a Lorenzo. Lorenzo, ¿cómo estás? Un gusto compartir este episodio contigo. ¿Cómo vas? Camilo, muchas gracias por invitarme. También gracias a Jime de la House por permitirme tener este espacio y de hablar de cosas tan interesantes, las cuales estaremos pues comentándoles en este espacio. Lorenzo, padrísimo, súper bienvenido. La verdad es que se antoja mucho este episodio y todo lo que nos puedas contar al respecto. Lorenzo, para empezar, a ver, yo creo que centrándonos en el momento histórico en el que estamos, ¿no? En el momento de pandemia, como algún momento, ya más bien, no, ni siquiera sé si decir post-pandémico, ¿cierto? Porque entre picos y tal, esto regresa. Las necesidades de las personas han cambiado totalmente, ¿no? Por un lado, en tema de vivienda, hemos visto gente que quiere espacios más amplios, por lo menos balcones, para poder ver verde o sentirse por lo menos un poco fuera de su casa. Les importa cada vez más que tengan zonas comunes en las que puedan salir de las cuatro paredes que son sus casas, ¿cierto? Pero desde tu posición como director de este laboratorio de investigación e innovación en Inexmoda, ¿tú qué has notado que ha cambiado estas necesidades de las personas? Sí, yo creo que en el tema de compra de vivienda tenemos muchas tendencias. Yo solamente quiero recapitular algo muy importante y es hacer un recuento de lo que ha pasado. Empezamos a trabajar en casa, empezamos a ejercitarnos en casa, empezamos también a divertirnos en casa. Y esta tendencia yo la denomino, yo le puse el nombre porque obviamente hablamos de nuevas tendencias de trabajar, pero yo le quise poner un nombre y se llama el multiespacio. ¿Qué significa el multiespacio? El multiespacio significa que yo verdaderamente el espacio que lo habito lo tengo que habitar desde la integralidad de los 360 grados de mi vida. Y esta tendencia llegó para quedarse. Y básicamente, ¿por qué? Porque antes estábamos acostumbrados que hacíamos ejercicio en el gimnasio, pero ahora tenemos que adaptar nuestro espacio para hacer ejercicio. Ahí tú hablas algo muy importante, los balcones, la conexión con el aire.
la conexión con lo verde. También en este multiespacio lo tenemos que adaptar porque la virtualidad llegó para quedarse. Antes comprábamos vivienda simplemente para dormir, para descansar, cocinar y ver televisión. Eso ya no es así. Muchos cuando empezamos la pandemia salimos a comprar escritorios, las empresas salieron a comprar escritorios de trabajo. Tengo muchas personas que, por ejemplo, y nosotros que estamos metidos en el sistema moda, donde mobiliario es muy importante, las empresas de mobiliario vendieron como nunca. ¿Cierto? Era porque teníamos que adecuar las casas, no tenía un espacio para trabajar, me tocaba trabajar en la mesa, no tenía dónde encerrarme, los niños están gritando y ya los niños me toca adaptarles un espacio para que jueguen porque de pronto en la unidad no podían jugar. Y también en este multiespacio es que mucha gente se quería ir de las grandes urbes y de las grandes ciudades. ¿Por qué este multiespacio llegó para quedarse y iba a ser tan importante en la elección de la casa? Porque vamos a ver qué está pasando en Estados Unidos. Por ejemplo, Google y Apple nunca habían tenido un sindicato realmente que se fueran contra el status quo. Recordemos, y los que hemos tenido la oportunidad de visitar estos espacios de innovación, cuáles son los espacios de Google, donde tenías alimentación, donde tenías gimnasio, o sea, tenemos unas cosas impresionantes. La gente ya no quiere ir a Google, por eso se crearon los sindicatos. En Apple te dan la comida, te dan la alimentación, la gente quiere habitar su espacio y yo creo que a mí me encanta y por eso acepté esto de una empresa tan interesante como la House, que obviamente se está saliendo del prototipo de vender una vivienda simplemente porque es la vivienda que todos necesitamos, es decir, la casa para meter los niños, sino que realmente que corresponda a estas necesidades. Entonces yo creo que el multiespacio llegó para quedarse, espacios donde podemos vivir nuestra vida 360 grados, espacios que no necesariamente están conectados solamente con las grandes ciudades, sino que también empieza el boom de las regiones. Miremos, por ejemplo, lo que está pasando en New York. Muchos de los residentes de New York se fueron y ya no quieren volver y el precio de la vivienda bajó y en los suburbios donde la vivienda era barata incluso está aumentando porque la gente, algunos ya quieren, por ejemplo, sembrar. Lo que pasó con la sensación de escasez fue muy grande y hay gente en estos momentos que quiere desarrollar sus propios jardines, quiere desarrollar sus alimentos. Y otra cosa que va a ser interesante en el multiespacio es que ya nos han dicho que no será la primera pandemia que le tocó a esta generación. A nosotros no nos había tocado una pandemia, la última fue la gripe aviar en 1900, no sabíamos qué es esto, pero las pandemias yo creo que llegaron para quedarse y la vivienda es muy importante. Lorenzo, me encantó tu definición de multiespacio. Creo que no lo pudiste haber dicho mejor, ¿cierto? Porque, claro, yo hoy trabajo aquí, doy 3 pasos y como en el comedor que está enfrente de mí y cuando llega mi hijo, pues me tengo que poner a jugar con él a 2 metros a la derecha, que está la sala, y definitivamente, y claro, en la noche, ya que se duerme mi hijo, pues tal vez ceno viendo una serie con mi esposo en el mismo lugar donde había jugado con mi hijo. Tienes toda la razón en esa definición. Oye, yo quiero inclusive hacerle double clic a esa respuesta y pensando en los diferentes mercados. A ver, en México, por ejemplo, es común encontrarte conjuntos residenciales que tienen espacio de coworking, business room, o sea, tienen unos espacios un poco más abiertos como zonas sociales, ¿cierto? En Colombia, digamos, aunque viene creciendo esa tendencia de buscar espacios distintos, normalmente, pues en lo tradicional, me corregirá Lorenzo, era un salón social donde se hacían algunas fiestas, algunas cosas, una zona húmeda, pero digamos no había este tema. Y en esa dirección te quisiera preguntar por esas nuevas tendencias post pandemia, ¿cierto? Porque ya como Jimé lo dice y como tú lo explicaste ahorita, ya hoy la gente, por ejemplo, está buscando en espacios distintos. Yo personalmente, mi esposa trabaja la mitad de tiempo en casa, yo no soy capaz de trabajar en casa porque mi casa está diseñada para descansar, mi casa no está diseñada para trabajar. Entonces, busco como alternativas distintas. Esas tendencias que se vienen en cuanto, ya desde el punto de vista inmobiliario. Sí, yo he visto unas tendencias muy interesantes desde el punto de vista del consumidor y cómo puede afectar al sector inmobiliario. Y hay algo muy interesante en lo que estás diciendo, y es que lo vemos, por ejemplo, también en el retail, y es una hipersegmentación, ¿cierto? Y es que prácticamente las ciudades se están volviendo tan complejas, es decir, por el tema de movilidad, por el tema de la urbanización acelerada,
Y esto no solamente es en Colombia, es decir, si ustedes ven lo que está pasando, por ejemplo, en España, en Italia, incluso donde muchos, no sé si han visto esas publicidades en internet donde te ofrecen plata para que de alguna manera salgas de las grandes ciudades y vayas a los pueblitos, y prácticamente es un problema del mundo. Y al encontrarnos en este problema, nosotros también en Colombia estamos cambiando un paradigma. Para nosotros el descanso era la casa e ir a la finca, es decir, todo el mundo tenía una finquita porque de todas formas venimos de una cultura muy agrícola, por lo menos en Antioquia, y pues muchas de estas personas ya no tienen cómo ir a la finca o cómo desplazarse o conectarse con la naturaleza, y los espacios urbanos cobran relevancia. Ahora bien, si bien ese espacio lo había tomado el centro comercial, muchas veces por estar de alguna manera todos como tan apretados con esos problemas de movilidad, yo creo que se vienen unas tendencias muy grandes, y es esos conjuntos residenciales que son capaces de absorber como toda la demanda de lo que la gente necesita, y entonces te da, por ejemplo, el espacio para trabajar, te da, obviamente, los gimnasios vienen creciendo mucho, pero también las ludotecas para los niños, que antes era un salón social, entonces ahorita ya están queriendo tener centros de golf. Incluso hemos visto que algunos conjuntos residenciales adoptaron el concepto de mini mercado. Señor, venga, usted para ir a la esquina no se vaya y coja un taco, porque si estás en el sur 3 cuadras te demoras 1 hora, es una cosa impresionante en hora pico, sino el mini mercado. Pero también vemos algunos desarrollos que ya incluso algunos desarrolladores inmobiliarios tienen el concepto como del centro comercial, y un poquito también como lo que pasa con Estados Unidos, que yo creo que podemos llegar a lo que se llaman esas pequeñas civilizaciones autosuficientes, que tenés un poquito de todo, y obviamente eso puede ser muy interesante. No hemos llegado allá, pero de la evolución al salón social, a tener el gimnasio, a tener la piscina, a tener la canchita de golf, algunos ya hablan de tener caballos, y sobre todo pues todos estos desarrollos en el oriente, específicamente en Medellín, y en las zonas también externas de Bogotá. Yo creo que podemos llegar allá. Y también otra tendencia que me estoy dando cuenta es el co-living. Y esto es una tendencia que responde también a la dinámica de lo que está pasando en el mercado. Hay mucha gente, muchos jóvenes que se quieren independizar en estos momentos, y muchas veces lo que hacen es que tratan de tener como un roomie, y entonces una señora, o le pagan un cuarto. Esto está pasando mucho en Colombia, todo el mundo se quiere ir de la casa ya, ¿cierto? Igual estamos en culturas muy tradicionales donde la mamá todavía te cuida mucho, pero como no se quieren casar a los 28 años, entonces básicamente mejor pues me voy de la casa para que no me molesten o lo que sea. Y nos hemos dado cuenta que los apartamentos no están diseñados para el co-living, ¿cierto? Es como hay unas zonas comunes, ¿cierto?, que podemos compartir, que hacen el ejercicio más eficiente, porque la gente no tiene mucho dinero, sobre todo porque son trabajadores jóvenes, muchas veces trabajadores junior, también emprendedores, porque hay un boom del emprendimiento, y cómo también tener los cuartos privados más allá de compartir algunas habitaciones, y cómo hacer el servicio más eficiente. Entonces yo creo que tenemos esas tendencias realmente, ¿cierto? Y es ese co-living y esos formatos de alguna manera como son como esas pequeñas colonias que van a ser interesantes. Y yo quería también algo que está pasando, que pasó con la pandemia, no sé si ustedes se dieron cuenta con sus amigos, y es que yo le llamo la tendencia de los preppers. No sé si conocen el concepto, es un concepto muy americano, pero los americanos se llevan preparando para las pandemias desde hace 30 años, y por eso llaman los preppers, que son los que se preparan para catástrofes. Yo pensaba que eso nunca iba a venir a Colombia, pero yo tuve y tengo amigos, no sé si a ustedes les ha pasado, en pandemia, que empezaron a sembrar, tienen tomates, se fueron para Santa Elena, se volvieron más saludables, y todos queremos sembrar, y hablamos de villas sostenibles y villas ecológicas. Yo pues que vengo, de todas formas, a mí me encanta el campo y todo eso, siempre me ha gustado el agro y sembrar, y los aguacates y las vaquitas y todo eso, pero no pensaba que eso pues iba a venir como tan a la ciudad, y el desarrollo que han tenido esos proyectos es interesante. Y lo bonito es que mira que son tendencias para todo el mundo diferente, el que quiere encontrar todo en la casa, el que quiere aprender y desarrollo para vivir y compartir y tener economías de escala y compartir el carro y todo eso desde el compartir, y el que quiere ser más sostenible y conectarse y tener lugares donde pueda sembrar y todo este tipo de cosas.
Oye, Lorenzo, y que lo cierto es que en ciudades como Medellín, pues, a ver, si tú incluso te vas a vivir fuera de Medellín, ¿no? Al oriente, pues acabas viviendo en un lugar que está muy cerca de la ciudad y entonces, pues si es suficientemente grande, puedo trabajar y vivir ahí, incluso descansar ahí, y si necesito algo de la ciudad, pues no estoy muy lejos de la ciudad, ¿sabes? Sí, eso es muy interesante lo que tú dices y lo vemos en esas tendencias de consumo sostenible. Hay gente que quiere estar cerca de la ciudad, ¿cierto? Pero sin ser de la ciudad. O sea, es como muy, eso es como una especie de, no sé, de paradoja. Y me pasa mucho, incluso tengo muchos emprendedores aquí de moda de economía circular que viven eso, entonces viven, por ejemplo, fuera de la ciudad y uno ve y tienen jardines y cultivan, pero al final del día viven también de la ciudad, es decir, sus productos los venden a la ciudad que puede pagar más por estos productos orgánicos o sostenibles. Y esa es una dualidad muy bonita y yo creo que las nuevas generaciones, tanto los millennials como la generación Z, está buscando esta realidad. No me desconecto de la urbe, pero cómo me conecto con la naturaleza. Eso es un reto muy grande desde el desarrollo inmobiliario. De acuerdo. Lorenzo, a ver, todo este cambio y evolución que hemos tenido con la pandemia, estoy seguro que también le ha tocado a la industria en la que estás, ¿sabes? Como moda hogar. ¿Qué es eso que has visto que ha cambiado o cuáles son esas nuevas tendencias que estás viendo en esta industria tan particular? Yo creo que hay, sin lugar a dudas, esto lo hemos visto. Nosotros el tema de hogar lo trabajamos mucho. Hago la cuñita, vamos a tener una feria de hogar, de moda para el hogar el próximo año en alianza con Jaime Textil y esto nos ha permitido también ver lo que está pasando y yo creo que el tema eco es muy importante. Vemos que los consumidores dentro de la moda hogar se están preocupando por tener cosas únicas, donde el diseño de autor, donde el trabajo con nuevos materiales y nuevas fibras es muy importante, fibras que sean sostenibles. Por ejemplo, todo lo que está pasando con el reciclaje PET empieza a ser muy importante, lo que tú puedas hacer con comunidades indígenas, ¿cierto? Y todo este tema de no solamente de economía circular, sino también de diseño de autor y ancestralidad. La gente en los hogares, por ejemplo, está buscando tener cosas únicas, muy únicas, ¿cierto? Es decir, que le den como un estilo de vida, que le den una impronta personal al espacio que habitan. Ahí hemos encontrado unas posibilidades muy grandes. Y lo tercero que yo diría, por ejemplo, en todo el tema de diseño para el hogar, y lo decía Camilo, es el tema de funcionalidad. Y es que nosotros teníamos cosas cero funcionales y era porque nuestras casas solamente servían para descansar. Y tú lo dijiste, Jimena, nuestro comedor tiene que servir para todo, la mesita que tenemos tiene que servir o para que me maquille muy bien o para que haga una videoconferencia del trabajo. Y ese tema de funcionalidad es una tendencia que se viene grandemente y que, por ejemplo, los asiáticos han trabajado muy bien. Nosotros nos enfocábamos mucho en la estética y cero funcional. Por ejemplo, el diseño asiático, el diseño danés, que nos hemos dado cuenta de eso, que es un diseño muy funcional y que ellos están acostumbrados a habitar espacios muy pequeños, obviamente por lo que significan los costos de vivir en Europa, sobre todo Japón, países como Japón, como Corea del Sur, ¿cierto? Y cómo de alguna manera dentro del diseño una cosa tiene que servir para tres cosas, mejor dicho, una cama tiene que servir para dormir, para trabajar y, mejor dicho, para que sea armario. Entonces yo creo que se Y viene de una comedor. tendencia. Y de comedor. Incluso no sé si han visto los videos de diseño, o por lo menos uno que está tan embebido en el diseño, estos diseñadores alemanes, los diseñadores daneses, asiáticos, lo que hacen son pues cosas como muy increíbles. Oye, Lorenzo, yo hace poquito veía un departamento en México que eran, no sé, 40 metros cuadrados. Yo digo, uno, ¿quién vive en 40 metros cuadrados? Pero hay gente para todo, ¿no? Incluso, pues muchos inversionistas agarran estos departamentos para meterlos en Airbnb. Pero haz de cuenta que tú entrabas al departamento, eso sí, tenía dos baños, uno, pues, el personal, y otro que es como para visitas, y entonces ya, pues es medio baño. Pero entrabas, tenías como un silloncito y a la derecha tenías la cama y punto, ¿no? Y decía, no, y algo chiquitín para cocinar, ¿no? Y entonces yo decía, ajá, bueno, y luego, ¿sabes? En este espacio tan chiquitín, ¿qué haces? Entonces, claro, que la cama estaba así, se levanta la cama y de acá sale una mesa. Es real, ¿no? Y yo decía, claro, es que así optimizas los espacios, ¿no?
Sí, yo creo que esa tendencia la vamos a ver en el diseño, incluso eso está pasando en Colombia. Yo diría también, venga, uno vivir en 40 metros cuadrados es complejo, pero el diseño es muy poderoso. Y lo que tú dices, conocemos nuevas realidades de consumidores que han tomado la decisión de no tener hijos, eso no está parte en su vida, que son emprendedores, que quieren todo funcional. A mí me tocó también ver eso en New York, y es que los espacios en New York eran brutalmente costosos y uno era apartamentos de 40, 38 metros cuadrados. Ahí me tocó conocer el apartamento de un amigo y eran apartamentos son muy costosos porque obviamente pagas por el espacio, pero lo que vos ves en funcionalidad es impresionante y es, por ejemplo, lo que tú dices, a mí me tocaba ver que realmente la cama también se iba hacia arriba y prácticamente después de la pared donde estaba el televisor se guardaba literalmente y salía al escritorio donde él ponía a trabajar y era la cama que se convertía en oficina y una cocinita, eso en los 38 metros y un balcón que da al otro lado. Y por ejemplo, el balcón en vez de tener las plantas, las materas que llamamos aquí que ocupan el espacio, eran jardines verticales y el hombre incluso tenía sus tomates y uno dice, pues uno cómo puede crecer tomates o cultivar, perdón, tomates en 38 metros cuadrados, es una locura, ¿cierto? Pero yo creo que el nuevo mundo y las ciudades nos están mostrando unas realidades muy interesantes y hablas del tema de la inversión. Hay, digamos que estos jóvenes son muy nómadas y yo pienso que el tema de Airbnb y este tipo de plataformas pues han sabido también capitalizar como la necesidad de la gente de viajar, de estar. Entonces yo creo que hay unas tendencias ahí muy interesantes y de esta conversación pues creo que también ojalá que le sirva a mucha gente a preguntarse, venga, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Cuál es la vivienda que yo necesito? Magnífico. Oye, Lorenzo, y hablando de este tema de tendencias que es tan importante, y hoy en un mundo que está completamente globalizado, donde tú ves un vídeo de Singapur, ves un vídeo de Madrid, de cualquier lugar, ustedes, me contaba Carlos Eduardo, el presidente de Inexmoda, hace algunos meses que ustedes cerraron una alianza súper importante precisamente para la feria que mencionabas ahorita. Yo quisiera darle como double clic a esa feria, a esa alianza y que nos cuentes rápidamente, oye, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Porque son tendencias de diferentes partes del mundo y es una feria que tradicionalmente y por muchos años ha estado especializada en temas de tendencias para el hogar, ¿cierto? De nuevas cosas y vienen con tendencias de diferentes partes, continente europeo, continente asiático, continente americano. ¿Cómo es eso? Y demos un poquito como de explicación al respecto. Sí, nosotros desde hace rato ustedes saben que el hogar, casi el 70% del hogar está compuesto de textiles, lo que pasa, y de diseño textil. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, pero desde que uno ve silla, mobiliarios, incluso muchos componentes plásticos realmente son o no tejidos o son textiles o algún tipo de este cosa, o llevan algún textil, algún tipo de tejido. Digamos que en ese orden de ideas hay una feria muy importante que llama Jaén Textil, es una feria de mesa de Frankfurt, y nosotros veníamos con esta inquietud de que la gente necesita poder desarrollar mejor no solo los proyectos mobiliarios, sino también el hogar y los textiles para el hogar, y nos hacía mucha falta esto, sobre todo porque muchos de los diseñadores que diseñan para el hogar no tienen un buen conocimiento textil. Al final del día ellos no saben qué tela poner para este sofá, para que sea cómodo, para que sea abrasivo, para que sea antibacterial. Pero veíamos que también a medida que se van cambiando las realidades, el consumidor se vuelve exigente, ya no es simplemente como en el diseño, la silla me gustó, o las cortinas fueron muy bonitas, o esta, mi cama es muy buena, sino entonces tiene que ser hipoalergénico, tiene que ser antibacterial, o el tema de persianas que también son textiles, lo que pasa es que uno las ve como cortinas, este tipo de cosas. Digamos que no había mucho conocimiento de la industria del diseño mobiliario, entonces decidimos también hacer esta alianza para la industria colombiana, pero también porque muchos de los compradores de América Latina, de Estados Unidos, de México, normalmente tienen que viajar a las ferias europeas y muchos les gustaría tener una cercanía más grande con el continente, por ejemplo Brasil, México, que es muy fuerte, México es uno de los países más fuertes en desarrollo textil para el hogar y en desarrollo textil también para diseños enfocados en el hogar. Entonces queríamos tener una feria regional de América Latina que no existía
y poder tener una comunidad y desarrollar un ecosistema mucho más grande y no solamente traer los expositores internacionales de Japón, de Alemania, de Asia, ¿cierto? Sino también los de América Latina y empezar a traer consumidores también internacionales para que se den cuenta también del diseño y el desarrollo textil que tenemos en países como México, Colombia y Brasil, que somos los más grandes en desarrollo textil. Oye, Lorenzo. ¿Cuándo es esa feria? ¿Cuándo es? En abril Abril del próximo año. Y muy ligado al cuándo es cómo las personas que nos están viendo o escuchando el día de hoy se pueden ir empapando un poco más de toda la información que viene de esta feria. Bueno, lo más importante es que de pronto visiten nuestra página web, estar muy atentos, www.inexmoda.org.co, @inexmoda en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, y normalmente pues tenemos muy buenos, también en medios de comunicación vamos a estar contándoles más sobre esta feria, a todos los apasionados por el diseño inmobiliario, entonces son invitados a esta feria y también conocer las oportunidades desde el diseño que tiene la industria de la moda y la industria textil. Lorenzo, ¿planean que esta feria empiece a ser algo anual? Sí, lo estamos pensando hacer algo anual. La idea es que sea una vez al año. En el mes de abril estamos pues pendientes con el aliado de definir muy bien las fechas, pero vamos a tener una feria pues muy bonita y la idea es que sea anual. Vamos, obviamente el próximo año va a ser pequeñita todavía, pero empezamos que con una buena dinámica y también una buena acogida empiece a generar tracción en el mercado. Buenísimo, buenísimo. O sea que quedamos con Colombia Tex en enero, en abril Feria de Hogar y julio-agosto Colombia Moda, que es la tradicional y digamos como la que se le pone la cereza al pastel. Buenísimo, buenísimo y enhorabuena pues por todo lo bueno que está pasando en Inexmoda y todo lo que están haciendo. Lorenzo, darte las gracias por acompañarnos en este episodio, por hacer parte de esta serie de video podcast que estamos haciendo y que hemos preparado entre la House y la TEM. Qué gusto tenerte como invitado. Y Jimé, abrazo grande, Jimé, gracias por todo. Lorenzo, muchísimas gracias. Interesantísimo todo lo que nos contaste el día de hoy. Espero que sea de mucha utilidad al momento de que la gente compre su casa nueva, tener un poco más de idea de lo que se está comprando para habitarla, ¿cierto? Yo espero que les haya servido toda la información que les hemos traído hasta hoy. Y contáctenos por redes sociales para seguir generando el contenido que están esperando ver. Así es, un abrazo, Lorenzo, gracias de nuevo, Jimé, un abrazo, nos vemos más adelante. Muchas gracias a todos, Jimena, Camilo, gracias a la TEM, a la House, la verdad es un espacio que me parece muy bacano, perdón si es muy coloquial, pero sí, siempre, ves, cuando me invitaron decía, qué bacano compartir, nosotros estudiamos mucho el consumidor y muchas veces la gente no se imagina que el desarrollo inmobiliario y la arquitectura también es moda. Entonces, por eso me gustó para poder posicionar bien el concepto de sistema moda y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, cuídense mucho. Chao. Si te gustó esta serie de video podcast de la House y LATEM, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. También puedes seguirnos en nuestra cuenta de Spotify y en todas las redes sociales nos encuentras como La House. Compra casa en lahouse.com y lahouse.mx.